tenemos un gran invitado. Creo que él había estado con nosotros anteriormente, pero hoy lo volvemos a ver nuevamente aquí con nosotros. Hermano, ¿puede presentarse para...? Sí, hermana, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por hacernos compañía, ya que hoy vamos a abordar un tema que la iglesia siempre nos ha enseñado a través de las sagradas escrituras, la tradición, el catecismo. Nosotros solamente estamos acá como la voz para poder compartir con ustedes, porque la iglesia tiene una gran riqueza, y no solamente con ustedes, pero si ustedes en este momento comparten esta transmisión a otras personas, también se van a enriquecer con el tema y la palabra de Dios que vamos a abordar en esta noche. Así que esté atento y que ya en un momentito vamos a empezar, que es un tema muy importante en el tiempo que estamos para vivir lo que es Pentecostés. Entonces vamos a abordarlo en este momento. Sí, así es, hermano. Para comenzar con nuestro tema de hoy, también así pidiendo mediante la oración el permiso a nuestro Señor Jesucristo, mediante una oración queremos invitarles juntamente, vamos a hacer una oración en especial al Espíritu Santo, ¿verdad? De que estamos ya viviendo esa etapa y muy pronto también dentro de estos días que estaremos en el tiempo de Pentecostés, ¿verdad, hermano? Entonces le invito, hermano, vamos a leer una oración dirigido al Espíritu Santo. Lo vamos a leer una parte usted y otra parte seguiría la lectura. Amén. Diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. También, hermano, le invito a que pueda tomar una estrofa o una frase que le haya impactado también y al mismo tiempo poder ofrecer una petición dirigido al Espíritu Santo. Amén. Sí, a mí lo que me llama la atención en lo que es la oración del Espíritu Santo, creo que es una oración también que está en latín, que la iglesia lo ha proclamado para estos tiempos. Me llama la atención la frase donde dice: entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Entonces, yo me gusta tanto eso porque es una petición que le podemos hacer al Espíritu Santo para que entre en el alma de cada uno de nosotros. Dice, hasta el fondo del alma, divina luz, porque a veces en nuestras vidas hay partes oscuras que solamente el Espíritu Santo es el que penetra hasta el fondo de nuestro corazón, hasta el fondo de nuestra alma, para poder iluminarnos aquellas partes oscuras
que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos. Entonces el Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos conduce. Y estamos invitados hoy para dejarnos conducir, para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Así es, hermano. También me impacta lo que dice también en una de las estrofas que dice: ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo. Sabemos de que en nuestra vida muchas veces tenemos muchas treguas, muchas dificultades a lo largo de nuestras vidas, y con nuestras propias fuerzas nosotros solos no podemos. Necesitamos esa fuerza del Espíritu Santo para que sea Él nuestro huésped y se quede con nosotros para guiarnos en todo momento, ¿verdad? Amén. Juntamente también con esto vamos a ofrecer un Padre Nuestro y un Ave María diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También vamos a saludar a nuestra Madre Santísima, que es nuestra intercesora para cada uno de nosotros, diciéndola: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte ampara mi alma, Gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así quedamos abiertos con nuestro programa el día de hoy. También para resaltar el tema que hoy queremos abordar, en especial que nuestro hermano nos ha tenido preparado para este día, es sobre en especial al Espíritu Santo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, de qué manera nosotros como seres humanos le pedimos esas fuerzas al Espíritu Santo, y de qué manera también nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Hoy en este día vamos a ver de qué manera las Sagradas Escrituras también nos da esos consejos, de qué manera podemos ser guiados mediante el Espíritu Santo, hermano. Sí, es un tema que vamos a abordar. Bueno, Jesucristo es el que nos enseña cómo nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo a través de la iglesia. O sea, la iglesia tiene una gran riqueza que lo tiene todo, y por eso hoy que quisimos compartir este tema, que lo pusimos como título: dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Si usted quiere saber hoy cómo dejarse guiar por el Espíritu Santo, creo que está en el momento correcto, porque así como yo no lo sabía, también usted puede aprender hoy lo que la iglesia nos enseña de cómo nosotros debemos de dejarnos guiar el Espíritu Santo. Entonces podemos decir de que el fruto concreto de esta meditación, hermana, que vamos a compartir en esta noche, tiene que ser una renovada decisión. O sea, ahí empezamos ya con el tema. Es una decisión de cada uno de nosotros. ¿Una decisión de qué? De abandonarnos a la guía interior del Espíritu Santo. O sea, la guía es, el Espíritu Santo es el que nos va a conducir. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar. Pero esa decisión la tenemos que tomar nosotros, porque tenemos libertad de entregarnos al Espíritu Santo o dejar que el Espíritu Santo entre en nosotros o no. Esa es la decisión que nosotros debemos de tomar.
Entonces podemos poner un ejemplo como que si fuera una especie de dirección espiritual, hermano. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún problema o alguna necesidad de un consejo, cuando nosotros queremos un guía espiritual o tenemos una persona de confianza o el sacerdote o una persona que esté preparada, nosotros vamos a ella y le pedimos consejos porque le tenemos confianza, porque confiamos en esa persona. Y esa persona nos aconseja y dice, mira, lo que tienes que hacer, nos da las pautas, esto, esto y esto. Entonces, dejarnos guiar por esa persona. Entonces nosotros tomamos los consejos y hacemos exactamente como esa persona nos ha aconsejado. Así es como nosotros tenemos que dejarnos guiar, abandonarnos a la guía del Espíritu Santo. Vamos a tomar un ejemplo muy, muy importante en la palabra de Dios sobre cómo nosotros realmente nos tenemos que dejar guiar en el Espíritu Santo, y está en el Antiguo Testamento. Podemos ver nosotros cómo el pueblo de Israel, después de ser liberado de Egipto cuando estaba en la esclavitud, cuando ellos entraron al desierto, cómo ellos eran guiados por Dios a través del Espíritu Santo. Ahorita le vamos a dar la lectura. Si usted tiene la palabra de Dios, también puede leernos juntamente con nosotros. La hermana se va a hacer favor de leernos en este momento lo que es Éxodo capítulo 40, versículo 36 al 37. Sí, Hermana, por favor. Sí. Éxodo 40, 36 al 37 dice: a lo largo de su trayecto, los hijos de Israel se ponían en marcha en cuanto la nube se elevaba de encima de la morada. Pero mientras la nube no se elevaba, ellos no se movían y esperaban el día en que de nuevo se elevara. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las Sagradas Escrituras es clarísima. Dice de que está escrito de que los israelitas se ponían en marcha cuando la nube se levantaba de la morada. Ellos se ponían en marcha. Y si la nube no se levantaba, no partían, no caminaban, no avanzaban. Entonces, esto es un claro ejemplo que tampoco nosotros debemos de emprender nada si no es en el Espíritu Santo. Nosotros no debemos de movernos si no es en el Espíritu Santo, de quien la nube es figura en el Antiguo Testamento. La nube es figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos mueve. Sin Él no debemos de hacer absolutamente nada. Porque si nosotros nos movemos sin el Espíritu Santo, ya no va a ser el Espíritu Santo el que nos guía, sino que nosotros mismos nos empezamos a guiar. Tenemos también un ejemplo maravilloso, un ejemplo de excelencia en las Sagradas Escrituras, como la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo luminoso. Miren cómo lo ponemos, hermana. El ejemplo luminoso que nosotros tenemos. Es el ejemplo por excelencia que nosotros tenemos. Jesucristo, Él nunca emprendió nada sin el Espíritu Santo. Jesús con el Espíritu Santo anduvo en el desierto, con la fuerza del Espíritu Santo regresó y dio lecciones bajo la acción del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Pero también tenemos unos textos bíblicos para compartirlo con los hermanos. Está en Hechos capítulo 1, versículo 2. Hechos capítulo 1, versículo 2, hermana, que nos dice la palabra. Dice: al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. Ahí nos dice que bajo la acción del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, o sea, dio las instrucciones bajo la acción del Espíritu Santo. O sea, que Jesús siempre, cuando Él hacía algo, era movido por el Espíritu Santo.
El otro ejemplo también está en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice, con mucha mayor razón la sangre de Cristo que se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras de la muerte, para que sirvamos al Dios vivo. Dice de que por el Espíritu Eterno se ofreció a Dios. O sea, por el Espíritu Santo fue que Cristo dio la vida por cada uno de nosotros y derramó su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Pero fue movido ¿por quién, hermana? Por el Espíritu Santo. O sea que Jesús siempre, todo lo que hizo, lo hizo en compañía del Espíritu Santo. Él era movido por el Espíritu Santo. Ya que nosotros no debemos de mover ni siquiera un solo dedo, sino es por el Espíritu Santo. Vamos a dar un ejemplo sobre cómo nosotros en nuestra concepción humana, en nuestra libertad, cómo somos movidos por nosotros mismos, nos dirigimos por nosotros mismos o nos dirigimos por el Espíritu Santo. Ya, la elección reviste una importancia determinada en el concepto del hombre moderno. El hombre moderno que se ha secularizado y se dirige a sí mismo. El hombre moderno siempre tiende ahora a dirigirse a sí mismo una vez que ha rechazado la existencia de un modelo y proyecto humano definido por la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros hablamos de que el hombre moderno que se ha secularizado, cuando el ser humano, hermana y hermanos que nos están escuchando, cuando se seculariza, toma cualquier espiritualidad de cualquier lado, porque es movido por sí mismo. O sea, nosotros, si nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, nosotros vamos en una sola dirección, en una sola espiritualidad. Pero cuando el hombre moderno es dirigido por sí mismo, toma una espiritualidad del yoga, una espiritualidad del mantra, una espiritualidad del brujo, y es alguien que es movido por su propio ser, pero no por el Espíritu Santo. Entonces se mueve por sí mismo, ¿pero por qué? Porque ha rechazado el proyecto humano definido por la palabra de Dios. ¿Y cuál es el proyecto humano definido por la palabra de Dios? La creación. Dios nos crió perfectos. Dios nos crió a su imagen y semejanza, un modelo. O sea, Él nos crió como un modelo para que nosotros camináramos en su presencia, en la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos apartamos del Espíritu Santo, es cuando nos dirigimos a sí mismos y no nos dirigimos por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a sí mismos, se convierte en algo que tiene que ir haciéndose como en un proyecto completamente abierto. A ver, un ejemplo. ¿Qué es un proyecto completamente abierto? Es al igual cuando, hermana, un río busca su cauce, o cuando un río va bajando. ¿Qué es lo que hace el río? Va bajando solito, y mientras que avanza, hace su propio lecho. Empieza a abrir, empieza a cavar la tierra. Y así es cuando nosotros nos dirigimos por sí mismos. Como el mismo río, empezamos a cavar nuestra propia tumba, nuestro propio lecho. Entonces, el hombre es lo que se hace con el ejercicio de su autonomía. O sea, por eso les digo que la iglesia nos enseña grandes cosas. La autonomía es la persona que trabaja por su propia cuenta, por su propia libertad, pero no movido por el Espíritu de Dios. Entonces, hoy, hermana, vamos a poner un ejemplo para que nosotros comprendamos un poquito más. No es de que un invento de nosotros, sino que la iglesia, a través de los santos, también nos han enseñado cosas grandes. Por ejemplo, un filósofo cuenta en una de sus cartas, es un poquito complicado el nombre de él, se llama Kierkegaard, y él tiene un documento que se llama para examinarnos a nosotros mismos.
Y él dice así, este filósofo en una alegoría, él dice así, dice, mira hermana, dice, un hombre rico compró 2 magníficos caballos de raza que querían amaestrar personalmente. Este hombre rico quería amaestrar personalmente a estos caballos que había comprado. Pero dado que no era un experto en caballos, los conducía como ellos querían ser conducidos. Y así en poco tiempo esos 2 caballos llegaron, dice, a tener un aspecto más deplorable, o sea, débil, que uno se puede imaginar. Tenían los ojos tristes, soñolientos, estaban llenos de cansancio, a punto de detenerse. Usted se puede imaginar, hasta nosotros mismos nos pasa cuando estamos tristes, cansados, sin ganas de hacer nada, con pijamas todavía, sin peinarse, sin nada. Así estaba el caballo estaba pero desnutrido, se puede decir. Pero finalmente decidió entregarlos al mismo cochero del rey. Ahora, ¿quién es un cochero? Había un rey que tenía un cochero. El cochero es la persona que se encarga de cuidar a los caballos que jalan las carretas. Ve cuando si usted ha visto en la televisión, en las películas, cuando ponen unos caballos adelante y le ponen unos lazos amarrados para jalar la carreta, el cochero era experto en cuidar los caballos. Era un experto en cuidar los caballos. Entonces, cuando este hombre rico le entrega los caballos al cochero del rey, al cabo de un mes, no había en todo el país una pareja de caballos que tuviera una caminada tan hermosa, una cabeza tan altiva, así bien fuerte, una mirada tan llena de fuego, que fueran capaces de lanzarse a una carrera de 7 millas. Esos caballos estaban potentes porque estaban en las manos de un experto para cuidar caballos. Este cochero era de los buenos para cuidar caballos, pero él los guiaba no como ellos querían ser guiados, sino que él sabía por qué camino, qué alimentación, qué era lo que les iba a dar a estos caballos. Entonces, como ejemplo, podemos decir de que los caballos son las facultades humanas, o sea, las facultades del ser humano. ¿Y qué son las facultades del ser humano? Los caballos tenían esa capacidad de aptitud natural como nosotros la tenemos. Nosotros somos humanos y tenemos esas capacidades de una aptitud natural, física o moralmente que nosotros tenemos. Entonces, esas son las facultades humanas en comparación con los caballos. El propietario es el hombre que pretende dirigirse por sí mismo. Es el hombre que pretende dirigirse por sí mismo. El cochero, o sea, el entrenador, el experto en cuidar a los caballos, el cochero del rey es el Espíritu Santo. Eso es un ejemplo muy hermoso que a mí me llamó mucho la atención porque nos hace discernir cómo es que cuando nosotros nos dirigimos a sí mismos estamos débiles, desnutridos, sin ganas de ir a la iglesia. Pero si nosotros nos dejamos dirigir, hermana, con el experto, con el Espíritu de Dios, nosotros vamos a ser hombres fuertes, llenos de ánimo, llenos de alegría, llenos de entusiasmo y para seguir en emprendimiento adelante. Entonces, si usted se siente desanimado o desanimada hoy, lo que tiene que hacer es dejarse guiar por el experto, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, podemos decir de que si los hombres comprendieran, si nosotros comprendiéramos la suerte que nosotros tenemos y nos entregamos al Espíritu Santo y dejamos de que Él tome las riendas, hermana, usted si se recuerda o si ha visto cuando le ponen las riendas a los caballos, le ponen así algo aquí en la boca, ¿no? Como unos cueros y unos lazos también, yo lo he visto. Desde el que va montado en el caballo es el que va dirigiendo al caballo. Si nosotros nos dejamos poner las riendas, hermanos, por el Espíritu Santo, vamos a ser dirigidos por Él. No nos vamos a dirigir a nosotros mismos.
No sé, hermana, si usted tiene algo que comentar en esto o seguimos. No, pues claro, Ajá. en especial me llamó mucha la atención al ejemplo que daba de que cómo nosotros podemos ser guiados. Y ahí en especial a los caballos, cómo eran guiados, ¿verdad? Por el rey o por el dueño, pero él no los estaba guiando tal como ellos necesitaban, porque no tenía una experiencia, sino que después al llegar a las manos de ese cochero, ellos supieron guiarse. Y entonces muchas veces en nuestra vida se me viene a la mente, nosotros en lugar de que vamos y le pedimos esa dirección al verdadero quien nos puede dirigir nuestro camino, que es nuestro Señor Jesucristo, por medio también mediante el Espíritu Santo. Pero nosotros no hacemos eso como seres humanos, o muchas veces nos dejamos guiar también por otras personas, pero que no tienen a veces ni siquiera esa experiencia en poder dirigir a la otra persona en la situación que está pasando o todo ello, sino que de lo contrario como que desmayan en lugar de ayudarlo en su espiritualidad o en lo que está pasando, como que lo desmayan, y así nos vemos como esos caballos que usted decía, que todos cabizbajos y todo, y no encontramos una dirección alguna. Pero hoy es lo que mediante también esto nos enseña de que tenemos que dejarnos guiar y acudir especialmente mediante el Espíritu Santo, ya que el Señor, nuestro Señor Jesucristo también en una de sus palabras también nos dice: vengan a mí y que yo quitaré esas pesadas cargas, vengan a mí que yo los esperaré aquí con mis brazos abiertos. Pero eso ustedes, mientras ustedes tienen que pedirme, mientras ustedes tienen que hablar, yo los escucharé. Y eso es, pero muchas veces nosotros somos lo contrario, hermanos. Sí, cierto. Sí, eso es una parte importante, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y otra de las cosas, hermana, que también debemos de tomar en cuenta es, nosotros como creyentes debemos de tener cuidado también de caer en una tentación. O sea, ¿cuál es esa tentación en la cual no debemos nosotros de caer? La de querer dar consejos al Espíritu Santo en lugar de recibirlos. Si nosotros podemos ver en la palabra de Dios, al Espíritu Santo nadie le dio consejos, nadie le dijo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y a veces tenemos esa tentación: Espíritu Santo, haz esto por mí. Espíritu Santo, pues le queremos aconsejar al Espíritu Santo, pero no tiene que ser así. Eso puede ser una tentación grande para nosotros. Podemos ver en Isaías capítulo 40, versículo 3, hermana. Sí, dice Isaías 40:13, nos dice: ¿y quién sondeó el espíritu de Yahvé o fue su consejero para guiarlo? Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, al Espíritu Santo, dice Isaías, ¿quién ha medido al Espíritu del Señor? ¿Qué consejero lo ha instruido? Nadie. Nadie lo ha instruido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirige a todos. Él nos dirige a todos y nadie lo dirige a Él. Nadie lo dirige a Él. Él guía, pero no es guiado. O sea, eso es muy importante para nosotros en saberlo. Pero hay un modo en la cual nos habla lo que es Santo Tomás de Aquino. Nos habla cómo nosotros podemos ser dirigidos, o cómo el Espíritu Santo nos puede hablar a nosotros, cómo nos puede aconsejar el Espíritu Santo a nosotros. Dice Santo Tomás de Aquino en una frase así: así como la vida física, el cuerpo no es movido sino por el alma que lo vivifica, del mismo modo en la vida espiritual, cualquier movimiento que hagamos debería proceder por el Espíritu Santo. Entonces, así como el alma que nos vivifica, hermana, así como el alma que nos da vida, que nos mueve y que nos conduce, también
así nosotros debemos de ser movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos mueve. Hermana, vamos a leer lo que es Gálatas capítulo 5 versículo 18. Sí, dice, si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Ajá. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, ya no estamos sometidos a la ley. ¿Pero qué ley? A la ley de la carne. Entonces, nosotros si nos dejamos guiar por el Espíritu, nos vamos a dejar guiar por todo el bien que el Espíritu Santo nos hace a nosotros. Pero la ley de la carne nos lleva a la fornicación, al adulterio, a la drogadicción y a muchas otras cosas más del mundo. Pero el Espíritu Santo nos lleva a todo bien. El padre Fortea, hermana, dice no es una frase, sino que él lo vivió a una pregunta que le hizo a una niña. Dice que el padre Fortea, es el padre Raniero Cantalamessa, el predicador del Vaticano. El predicador del Vaticano dice que él le preguntó a una niña y le dijo, dice él, una vez le pregunté a una niña de 5 años lo que significaba para ella obedecer. ¿Qué significaba para ella obedecer? Y pensé, dice él, que me diría obedecer a mamá y a papá. Dice él, en cambio recibí una respuesta inesperada. La obediencia es así. El Espíritu Santo le dice a Jesús, vamos a hacer esto, y Jesús contesta, de acuerdo. El Espíritu Santo te dice a ti, vamos a hacer esto, y tú contestas, de acuerdo. Nunca supe, dice el padre Raniero Cantalamessa, nunca supe que le había sugerido estas palabras, pero ¿quién le había sugerido a la niña estas palabras? Pero lo cierto es que son el secreto de la verdadera obediencia espiritual a imitación de Jesús. O sea que Jesús siempre estuvo a obediencia del Espíritu Santo. Él siempre, cuando el Espíritu Santo le decía algo, Jesús le decía, de acuerdo, vamos. Le dice, si instruye a los apóstoles, Jesús decía, de acuerdo. Le dice, vete al desierto, Jesús le dice, de acuerdo. O sea, él estaba siempre en completa obediencia del Espíritu Santo. Pero bueno, creo que ya se nos fue el tiempo, se nos avanzó el tiempo y vamos a ir concluyendo en este tema, ¿verdad? Sobre lo que es la guía del Espíritu Santo. O sea, nosotros siempre tenemos que estar pendientes de la voz del Espíritu de Dios. Debemos de entregarnos al Espíritu Santo como las cuerdas del arpa, hermana. Si usted ve en los músicos en la televisión, cuando tienen un arpa, o sea, ellos dominan el sonido, sacan la música, y así es como nosotros debemos de dejarnos dominar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos mueve, el Espíritu Santo es el que tiene que sacar la melodía en nosotros. Nosotros solamente tenemos que quedarnos quietitos a la espera de la voz del Espíritu Santo cuando nosotros tenemos que ser guiados por él. Cuando él nos dice, hermana Mayra, véngase para acá, y usted tiene que decir, de acuerdo. Hermano Damon, véngase para acá, yo tengo que decir, de acuerdo. Pero ya tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo. También tengo otro ejemplo muy importante, como los actores. Los actores dicen que están atentos a la voz del apuntador que está escondido. Esto hasta ahora lo aprendí. Yo no sabía quién era el apuntador de los actores. Dice que, hermana, que cuando los actores están en el escenario, ¿verdad? Uh-huh. Ellos están ahí, ellos se aprenden un papel de todo su actuación y todo lo que van a hacer en el escenario. Pero a ellos se les olvida también. Y dice que el apuntador está escondido. Cuando a los actores se les olvida algo, el apuntador dice que habla y les dice el siguiente paso que tienen que dar, o la siguiente frase que tienen que hacer, porque se le olvidó al actor. Ellos están atentos al apuntador, al que está escondido.
Entonces también nosotros debemos de ser así con el Espíritu Santo, como atentos a lo que el Espíritu Santo nos diga, atentos a lo que el Espíritu Santo quiere susurrar en nuestros oídos. Entonces, así es como nosotros podemos evitar todo mal en nuestra vida. Todo mal o toda cosa que el mundo nos quiera arrastrar, solamente tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, hermana, si puede comentar algo y luego vamos a hacer una oración también para finalizar lo que es el tema. Sí, muy interesante, la verdad, para mí ha sido muy interesante porque en sí muchas veces decimos, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Que no lo veo o de que no lo siento. Pero ¿cómo lo vamos a sentir, como dice el hermano, si muchas veces nos dejamos guiar por nosotros mismos, a nuestras direcciones, a donde vayamos y todo, no importando si vamos en sentido contrario, pero ahí vamos? Pero debemos de aprender tanto como todos estos ejemplos de que el hermano nos ha dado. También se me viene como cuando los perros de carrera o los perros de jinete en los cielos, de que también ahí ellos son dirigidos por una persona. Y mediante esa persona ellos no pueden conducir si a la derecha o izquierda, mediante la persona les da el seguimiento y ellos van en ese sentido que los dirige. Y es de esa misma manera también puedo pensar el Espíritu Santo que actúa en nosotros, como dijera, solo tenemos que dejarnos guiar y dejarnos también conducir por Él, porque como tal las Sagradas Escrituras que lo hemos también leído y también nos damos cuenta de que hasta nuestro Señor Jesucristo, Él nunca hizo nada sin que el Espíritu Santo lo fuera guiado, y por medio del Espíritu Santo también que Él salió reconfortado y que también pudo vencer en muchas ocasiones al enemigo. Entonces podemos tomar a esos ejemplos, como decimos, estamos siguiendo a las huellas de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es como nuestro, ¿cómo decir?, el que nos dirige, por medio de Él que podemos seguir esas huellas, como Él se dejó guiar por el Espíritu Santo. Entonces nosotros también tenemos que dejarnos guiar por ese Espíritu Santo. Amén, amén, hermana. Vamos a concluir con una oración, pero sin antes, hay una frase de Eusebio de Cesarea, y esto, si se nos queda, hermanos, de los radioescuchas y los que nos están viendo por estos medios, dice Eusebio de Cesarea, y si nos lo podemos grabar sería muy, muy interesante. Él dice que después de la muerte, cuando nosotros nos muramos, que la gente pudiera decir estas palabras para nosotros: en su vida todo lo hizo en el Espíritu Santo. O sea, después de muertos, que nos digan, en su vida todo lo hizo en el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, pidamos entonces al Paráclito que dirija nuestra mente y toda nuestra vida con las palabras llenas de unción de una oración que vamos a hacer. Ahorita solo le pido, hermana, que cierre los ojos, y a ustedes también que están allá, cierren los ojos, y en sus mentes, en su interior, ustedes van repitiendo juntamente conmigo. Dice: Espíritu Santo, dirige las mentes, llena los corazones y las bocas abiertas a ti. Tú que mandas tocar el festivo timbal y entonar el salmo: Santo de los santos, Dios de los dioses, gozo, luz, remedio y vida, alabado sea con el Padre y con el Hijo, Espíritu que das la vida. Amén. Vamos a asignarnos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así es, muchas gracias, hermano, por esta gran enseñanza que nos ha dado en este día, en especial también recordando de que se acerca ya también la fiesta de Pentecostés, en donde podemos recordar lo de hace 2000 años con
con los apóstoles, que todos estaban reunidos, ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, dice, y como ellos también estaban reunidos, y en qué estaban haciendo los apóstoles, también muy interesante ahí, qué estaban haciendo en ese momento. ¿Será que solo estaban reunidos porque ellos querían y ya, sino que ellos estaban reunidos de pronto por temer, porque estaban siendo perseguidos, pero así también estaban en oración, en constante oración, y de esa manera el Espíritu Santo vino a consolarlos y a darles fuerza para seguir en sus vidas cotidianas, o para seguir también su evangelización y darles fuerza. Gracias a todos los que nos pudieron escuchar, a ti joven, señorita, padre de familia, hermano, hermana, que te quedaste hasta este momento acompañándonos a nosotros, pues la bendición viene.